de verdad muchísimas gracias porque se ha generado en el imaginario colectivo una imagen de que venderles a las empresas pequeñas y medianas quizás es complejo. Me gustaría más muy rápido, ¿quién me dice por qué? Si alguien ya vende, ¿cómo inició? Y si alguien no vende, ¿por qué no le ha vendido a un pyme? O sea, ¿cuáles serán los motivos de por qué no le venden? ¿Alguien cree que necesariamente para venderle una pyme solo le puedes vender? O sea, veo incluso en los videos que la compañía promueve y en las entrevistas de a quien entrevistaron en ese video que correlacionan directo pyme con daños. Es decir, asumo que si le voy a vender una pyme, en mi cabeza eso es igual a daños. Se sorprenderían, por ejemplo, nosotros somos un despacho que le vendemos a pyme, pero el 80% de lo que le vendemos son seguros de personas. ¿Ok? Es decir, ustedes podrían ser asesores de pymes, no necesariamente vendiéndole daños, puedes hacerlo. El cliente te lo puede o no pedir y tú puedes o no vendérselo, pero no está relacionado y a mí me parece que por ahí hay un paradigma amarradísimo de asumo que la pyme es igual a que le tengo que asesorar en una póliza de daños y la realidad es que sí es cierto, es mucho más complejo, de todos los ramos es el más complejo, pero ni siquiera es verdad. Hay muchos paradigmas alrededor de esto, me llama mucho la atención, gracias por la respuesta. ¿Alguien más que quisiera decir por qué no le vende a una pyme? ¿No? ¿Quién? ¿La compañía o quién? Bueno, soy Ale Moreno de Guadalajara. Hola, Ale. Sí, o sea, como que todo va enfocado, hasta te dicen como que para qué te metes. O sea, yo saqué la cédula B hace poco y fue así como, ¿para qué? O sea, te vas a distraer. O sea, así. Y a mí me gusta mucho ese tema de ser integral. Entonces, pero igual que tú, o sea, también me da así como, si es el coco. Yo como mujer, por ejemplo, de autos, yo digo, es como ustedes los hombres con los pantones, o sea, de, ay, el color melón, ¿cuál es ese? Y la mujer sabe, así yo me siento, como que con pymes me siento así como, a ver, explícame otra vez, pero sí estoy súper interesada y ya me estoy animando, pues, a vender. Felicidades, felicidades. O sea, hay paradigmas ahí en términos de solamente seguros de cosas, no de personas, y eso es igual a daños, es complejo. Hay paradigmas de no te metas porque te distraes, no te metas porque te va a demandar muchísimo servicio y no lo vas a poder atender. Hay paradigmas de, es más como seguros que han estado vendiendo históricamente hombres que mujeres. Hay muchas cosas alrededor y les juro que todos son mitos, de verdad no es así. Hay cosas que tienen cierta verdad, pero que tienen una lógica detrás y que cuando ya lo operas te das cuenta que son autosustentables. Por ejemplo, ¿y requieres más infraestructura para atender a un cliente pyme que a personas físicas? La respuesta es sí, pero se paga solo. Es decir, en la naturaleza de ir creciendo tu cartera, tú te vas dando cuenta de que vas necesitando gente que te ayude, pero conforme vas cerrando clientes, la propia prima que ellos te pagan te da para hacer esa estructura. Entonces, en realidad no es que no sea rentable, sino que tienes que ir creciendo el negocio de acuerdo a las necesidades, pero eso te pasa también en persona física. Llega un momento en donde tu capacidad individual ya no te da para atender tú a toda tu cartera y también necesitas apoyo. Entonces, en realidad no es tan diferente, se ha mitificado mucho eso. Pero bueno, voy a arrancar, solo tenía un poquito de duda de por qué pasa. La denominamos, tus clientes individuales también son pyme y para mí el concepto más importante es cómo venderle a la persona y a la empresa al mismo tiempo. Y lo primero es un poco de fundamentos de por qué creo yo que es de verdad bien virtuosa la combinación y la apuesta por hacer esto. Bueno, lo primero son estos datos que son durísimos, ya vieron ahorita en el video y algunos están acá, son más del 90% de los negocios en México, ¿no? Entonces, de pronto es interesante ver cómo en persona física nos estamos peleando por un mismo cliente que ya trae otro agente y que lo están buscando, cuando aquí literal hay un mar de oportunidades, es un mercado virgen con una oportunidad tremenda, aún suponiendo sin conceder que cuando llegues ya tenga gente o que te diga que no, tienes una cantidad de opciones adicionales inagotable. O sea, literal, yo me voy a morir y mis ojos no van a ver quién se come el mercado pyme, ¿no? Entonces, tan solo por oportunidad, ¿no? Por chances de que puedas cerrar, es el mercado más grande que tiene México, ¿no? Lo siguiente es que crecen orgánicamente todo el tiempo y esto es una maravilla para que se den una idea, no lo puse en la presentación, pero yo tengo clientes pymes que cerré hace 6 o 7 años y que los cerré a lo mejor con una póliza de gastos médicos y vida de grupo y que en ese momento a lo mejor eran 10 colaboradores en la pyme. Hoy esos mismos clientes que crecieron sus empresas tienen 100 o 150 colaboradores. Yo no tuve que hacer ya nada de esfuerzo de venta para que ese cliente que antes valía en prima 200,000 pesos hoy valga 1,000,000 de pesos. Creció orgánicamente y eso pasa con toda la cartera pyme. Ojo, si hay que ser cuidadosos, los micronegocios, los muy pequeñitos sí tienen riesgo de mortandad, pero de cierto nivel hacia arriba
todos crecen orgánicamente. Entonces, una de las cosas muy interesantes para tus ingresos y para tu crecimiento es que es una cartera que crece orgánicamente. Lo único que tú tienes que hacer como asesor es dar un buen servicio para que se queden contigo. Pero entonces el esfuerzo de ventas, tú vas por un presupuesto todos los años de clientes nuevos y ya sabes de antemano que tu cartera orgánicamente te va a dar un adicional muy importante en ingresos, porque crecen permanentemente, ¿no? Está en su naturaleza, digamos. No están cabalmente atendidos, en realidad los números ya los vieron, el porcentaje de penetración de seguros en este segmento es súper chiquito. Ese 15% que reflejan ahí además es una falacia porque es una verdad a medias. Ahí están considerando que compren cualquier seguro, es decir, que una pyme tenga aunque sea un seguro de alguna cosa. Pymes que realmente estén integralmente asesoradas, es decir, que te cubren todas las necesidades de aseguramiento que tienen, les prometo no ha de ser ni el 5%. Entonces, aun cuando ya tengan seguros estos clientes, tú puedes llegar a ofertar lo que no han adquirido y que sí necesitan. Entonces, la oportunidad es muy, muy amplia. Y bueno, tienen muchísimas necesidades de aseguramiento, como las personas. Los negocios incluso tienen otros argumentos para comprar seguros que quizás la persona física no tiene. Más adelante los voy a enumerar y se van a dar cuenta que algunos de los que compran incluso no son opcionales para ellos, están obligados a comprarlos, ¿no? Entonces, es un tema nada más de ponerte enfrente, ellos harán lo propio por compra porque se los demandan las autoridades, porque se los requieren por contratos con sus clientes. Hay argumentos ahí de por qué compran, entonces incluso a veces los procesos de venta son mucho más sencillos de lo que uno creería. A veces solo te tienes que parar enfrente, ellos ya tienen la necesidad de comprar algo y tú solo los tienes que asesorar con la mejor opción, ¿no? para esa necesidad. Y por el otro lado, el tema de poderlos cruzar es que, bueno, cuando son empresarios, cuando el cliente persona física que quieres atacar es el dueño de esa pyme, tiene varias características muy interesantes. Al ser empresarios tienen capacidad de compra, es gente que tiene flujo efectivo en la cartera y que puede tomar mucho más sencillo decisiones de adquirir los seguros personales, ¿no? Tienen obviamente las propias necesidades de aseguramiento personal, las que naturalmente tenemos todos, ¿no? De vida, de gastos médicos, de patrimonio, pero hay otra cosa muy importante, en nuestra experiencia, no en todo el segmento, insisto, hay que subsegmentar pyme, pero de cierto nivel hacia arriba están súper acostumbrados a comprar seguros. El 90% de mis clientes, cuando yo llegué, ya tenían seguros, ¿no? Esto significa que son un segmento que está culturalmente habituado a comprar seguros. Y ahorita van a ver más adelante en un slide, yo separo el análisis de los clientes en dos y hay para mí dos tipos de clientes, los que ya conocen y compran seguros y los que nunca han comprado seguros. Y la venta es distinta, hay que hacer dos procesos distintos. En este segmento de mercado, la inmensa mayoría ya tienen seguro. Ojo, insisto que es subsegmentar muy bien qué es pyme. Pyme es desde auténticamente una tortillería, no estoy demeritando, pero es un micronegocio y pyme puede ser una empresa que tenga de 10 hasta 500 colaboradores, ¿no? Obviamente estoy hablando de subsegmentación de pymes que no son los micro, sino que son medianitos, ¿no? Y esos culturalmente sí están acostumbrados a comprar seguros, en la inmensa mayoría de las veces, ¿vale? Y bueno, lo más importante es que les importa su empresa tanto como su familia. Si tú te sientas con un empresario a platicar, literal es como un hijo para él y le da el mismo nivel de importancia que le da a sus temas personales, a veces más. Es muy probable que si le preguntas a ese empresario, oye, cuéntame un poco tu plan 2019, qué piensas hacer con la empresa, te pueda dar 2 horas con una respuesta detallada y si tú le preguntaras, se le hicieras esa misma pregunta en sus finanzas personales, oye, ¿cuál es el plan financiero para ti? Tal vez no tenga ni idea, ¿no? Es decir, sí tienen una prioridad y una ponderación sobre sus negocios muy alta, entonces estás acercándote a ofrecerles protección o patrimonio o eficiencia económica de aquello que más les importa, ¿vale? O sea, tienen mucho argumento. Y hay otro factor muy interesante de cuando cruzas cartera, porque evidentemente es raro que puedas cerrar a un cliente en paralelo como persona física y como empresa. Se puede dar, pero es poco común. Típicamente entras por un lado y con el tiempo abres la puerta para el otro y viceversa. Pero eso se convierte en algo muy interesante porque hay un dato que dice que es 80% más probable cerrar una venta con un cliente que ya es cliente que con uno nuevo. Entonces, cuando tú abres cartera pyme, en automático se te abre otro mercado paralelo que son todos los colaboradores, todos los directores de esa empresa y el propio dueño. Tienes 80% más de probabilidades de venderle a ese grupo de personas que salir a buscar un cliente afuera, ¿no? Y bueno, lo más importante es que casi todos, yo me he dado cuenta que casi todos los productores ya tienen en su cartera a estos clientes.
pero los tienen del lado del empresario, del lado de persona física. Entonces, en realidad es un tema de decidirte a querer entrar, porque seguramente entre tu cartera ya tienes pymes. Es un tema de que hicieras un listado y te decidieras auténticamente ofrecerle la contraparte que hoy no te compra, ¿no? Es más, algunos de ellos, yo tengo amigos, agentes que me dicen, oye, ya me lo ha pedido, o sea, mi cliente, persona física, ya me ha dicho que si le vendo las cosas de su empresa, y pues yo me hago loco y no le entiendo, me da miedo tal, pero ya hasta se los han pedido, ¿no? Es un tema de querer, porque en realidad la cartera ya está allí. ¿Qué beneficios y qué ventajas te da hacer venta cruzada, el tener los dos mercados activos? La primera es que te conviertes en agente integral, y no sé qué tan familiarizados están con esto, pero potencias tu pie. Es decir, hay muchos más ingresos si tú tienes los dos mercados. Lo siguiente es que incrementas tus ingresos sustancialmente, no solamente por el tema de bonos, sino porque el promedio de comisión entre todos los ramos en PYME es del 17%, y hay otros bonos a los que solo accedes porque tienes cartera PYME, ¿okay? Entonces tus ingresos sí o sí crecen. El otro aspecto para mí muy importante es que blindas tu cartera ante posibles competidores. Es decir, si yo solo atiendo a la persona y él es empresario y mañana otro agente lo atiende en lo empresarial, es altamente probable que él sí le ofrezca atenderlo en lo individual y te lo quite. Y es más, si se da una dinámica en donde el cliente ya está siendo atendido por otro agente, incluso de otra aseguradora, en lo empresarial, y en lo empresarial le resuelve un tema delicado, un siniestro, por ejemplo, es altamente probable que ese agente tenga, mayores probabilidades de quitarte lo que tengas en individual, porque la dinámica en empresarial sí es más activa, es decir, hay mucho más vinculación y mucho más gestión. Entonces el cliente vive más tu capacidad de respuesta. Entonces, si tú eres el agente que lo atiende en las dos partes, pues estás blindado. Es difícil que alguien más te pueda quitar ese cliente, ¿no? El vínculo que se hace con el cliente es mucho más grande, porque si para venderle en individual yo tengo que saber temas muy personales de su vida, de dónde viene, a dónde va, cuál es su contexto. El otro aspecto es que le estoy cuidando las dos partes que más le importan en su vida. Y literal sé de él todo, sé su 360, entiendo cómo opera su negocio y entiendo cuáles son sus preocupaciones y sus intereses personales. El vínculo es muy grande. Evidentemente el nivel de contacto es más alto porque estás viendo más cosas con él. Entonces tienes mucho más frecuencia de contacto con él, pero también hay más intimidad y más confianza. El vínculo es mucho más grande. Y bueno, se generan prospectos calificados permanentemente. Y la venta, por supuesto, se vuelve escalable y el volumen acumulado es interesantísimo. Si yo cierro a un cliente persona física y después me atrevo a atenderlo en su empresa, no solo voy a ganar las pólizas que empresarialmente representen su empresa, sino que automáticamente tengo acceso a todos sus colaboradores. Si yo tengo una buena estrategia para pararme enfrente de su gente y decirle, oye, ¿cómo te sonaría que le ofrezcamos a tus colaboradores? Tan solo es un ejemplo, ahorita voy a dar otros más. Oye, varios de tus colaboradores tienen coche y seguramente compran sus pólizas de manera individual. ¿Qué sucede si les armamos una flotilla, ¿no? La contrata la empresa, tú se los descuentas por nómina, ellos se benefician de un descuento por nómina y de una prima más chiquita, y tú te beneficias como empresario, porque además el gasto se vuelve deducible, pero por otro lado, tú le estás dando un beneficio a tu colaborador que hoy no tiene, ¿no? Es tan solo un ejemplo de las muchas maneras en las que puedes ofertarle que te deje hacer cosas con sus colaboradores. Además, de manera inercial, cuando tú los atiendes, por ejemplo, en seguros de personas, nosotros damos pláticas cuando cerramos una póliza de gastos médicos o de vida. Y es muy común que demos la explicación sobre la prestación que la empresa acaba de contratar para ellos, pero que aprovechemos la oportunidad para promover los seguros de conexión, ¿no? Es decir, oye, es extraordinaria la prestación que la empresa te está dando, pero abusado porque eres dependiente de tu empresa. En algún momento te vas a desvincular y lo responsable y lo correcto es que tengas una póliza de conexión. Y derivado de estas pláticas es muy común que nosotros saquemos cantidad de clientes de persona física. Entonces la cartera que te dan las empresas es enorme, enorme. Y de nuestra base de clientes nosotros tenemos poquito más de 16,000 asegurados en cartera. Gracias. De esos 16,000, pues imagínense cuántos de manera inercial, porque saben que somos el broker de la empresa, nos hablan para pedirnos cotizaciones de seguros de vida, de gastos médicos y de sus coches y de sus casas. Entonces, incluso hay ni siquiera tanto esfuerzo de venta. Ellos mismos te buscan en automático porque saben que eres el agente que lleva la póliza de la empresa, ¿vale? Bueno, esto a nosotros, a lo largo ya de estos casi 10 años, nos ha dado un crecimiento sostenido. Y la combinación
de las dos carteras te da en aspectos financieros y de flujo de efectivo una mezcla fascinante porque las empresas son cantidades en prima muy importantes, ¿no? Es decir, te compran y son primas de 700, 800, 1,000,000 de pesos, digamos son ingresos anuales pero de cantidades importantes y luego vas teniendo en individual otro tipo de primas más pequeñas pero más frecuentes, ¿no? Entonces tienes ingresos grandes que te permiten hacer cosas importantes para tu negocio y luego tienes el de persona física que es como el del día a día que te va dando el ingreso constante, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante la mezcla a nivel de ingresos. Ahora, ¿cómo esto que voy a presentar no es obviamente un Zoom, es una visión a 5,000 pies de altura de cómo lo hacemos, pero ya lo decía, cómo es que arrancamos por un lado del perfil del cliente, que puede ser persona física, y luego nos vamos a empresarial o viceversa. Seguimos 4 grandes pasos, ¿no? Están aquí. Cierras la venta individual con la técnica que tú tengas y con la metodología que tú tengas. Te tienes que asegurar sí o sí de brindar un buen servicio porque evidentemente lo que quieres es gestar la confianza del cliente para que después puedas platicar de otros temas. Y cuando ya tienes esa confianza, le ofreces tus servicios si lo cerraste como persona física para sus temas empresariales, sustentado, ¿no? En un análisis que haces de su contexto, de su empresa. Obviamente te tienes que documentar, tienes que entender un poco de su negocio. Él mismo ya cuando te ha comprado temas de persona física, te ha contado cosas de su negocio, armas un poquito una radiografía al cliente y bajo una estrategia comercial que le agregue valor primordialmente a su empresa. Es decir, tienes que tener un argumento de por qué, si te permite asesorarlo ahí, él va a encontrar valor en lo que le vas a ofrecer, ¿no? Pero no solo eso, un argumento muy valioso para que te deje entrar es decirle lo que les acabo de compartir. Oye, no nada más te vas a beneficiar tú, se van a beneficiar tus colaboradores. Si me permites hacerte alguna oferta, es altamente probable que tu gente salga muy beneficiada. Ellos siempre, siempre, siempre están buscando cosas para su gente, siempre. Entonces, cuando tú le dices, oye, te puedo ofrecer algo, incluso aunque tú no lo contrates, tan solo el hecho de que yo les puedo ofrecer un buen producto a un buen precio, alguna promoción, algún descuento, a ellos ya por así, digamos, per se les interesa, ¿no? Entonces, si tú tienes un argumento por ahí, él te abrirá la puerta para que entres con sus colaboradores y en la contraparte es al revés, cuando ya entraste a la empresa, también te tienes que asegurar de dar un buen servicio durante un tiempo para ganarte la confianza. Y después lo que haces es al revés, decirle, oye, ya te he dado resultados empresarialmente, creo que te has dado cuenta que somos lo suficientemente profesionales, que tenemos buen conocimiento de lo que hacemos, déjame ver qué tienes a nivel personal y qué te puedo agregar de valor a lo que ya contratas o a lo que necesitas contratar, ¿no? El cliente, aparte de la experiencia que tiene contigo, habiendo trabajado por un tiempo en lo que ya le vendías. Entonces ya tienes cierta credibilidad y la venta se vuelve mucho más sencilla. Yo no tengo ni un cliente, ni uno solo, que ya haya estado en alguno de los dos y que le pida la cita para ver el otro tema y me diga que no. Ni uno solo. Por la relación que ya se gestó en el tiempo del otro, siempre, 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 por lo menos tienes derecho de picaporte para presentar. Y eso, yo se los pongo a ustedes en la mesa como comparen cuánto esfuerzo les representa eso versus sacar citas desde cero o en frío, ¿no? Acá ya tienes una cartera, es solamente potenciar esa relación, ¿no? Capitalizarla. Pero además lo más importante es esto. En ambos casos hay muchísimo valor de que el cliente se vuelva integral contigo. Al cliente le conviene mucho. ¿En qué aspectos? Eficiencia operativa. Lo primero es, en lugar de estar viendo 2 o 3, hay clientes que llegan a tener hasta 4 agentes o 5 agentes. Imagínense para él lo que representa de renovaciones, cobranza, preguntas. A ver, se le pierde la credencial y quiere un duplicado y no se acuerda ni a cuál de los 5 Jacintos es el que le tiene que hablar. Para él no es fácil. Cuando tú lo consolidas, le puedes ofrecer, entre otras cosas, eficiencia administrativa. Por ejemplo, nosotros le alineamos las vigencias de todas sus pólizas. Hacemos que corten en un mismo nivel o, si tiene temas de flujo de efectivo, hacemos que corten en los momentos que él necesita. Entonces, hay un tema de eficiencia operativa, hay un tema de músculo de negociación, porque por supuesto, lo que tú le puedes ofrecer a ese cliente, si compra todo contigo, tanto a nivel empresa como a nivel persona física, tú le puedes ofrecer muchas cosas, ¿no? Puedes estar incluso dispuesto a ceder parte de una comisión de un producto porque en el integral es suficientemente rentable. Y al cliente le conviene y a ti te conviene, ¿no? Hay beneficios fiscales. Para quienes ya tenemos tiempo en esto, empezamos a entender los productos individuales con enfoque corporativo, que es fundamentalmente hombre clave, que son seguros de vida, y en realidad un hombre clave, también hay un montón de mitos, un hombre clave no es un producto distinto a un producto de vida.
La plataforma es un producto de vida, el mismito que ustedes venden todos los días, y la única diferencia es que le pides a la compañía aseguradora que lo emita sustentado en un artículo de la ley del impuesto sobre la renta. Pero es el mismo producto, no hay ninguna diferencia, es la aplicabilidad de la póliza lo que cambia. Entonces, cuando ya lo empiezas a entender, al cliente le dice, oye, no estés comprando pólizas de vida individual, compra pólizas de vida individual y dales la aplicabilidad de hombre clave para que tu empresa se beneficie. Entonces, sácale más beneficio a tu compra. ¿Ya comprabas pólizas de vida o vas a comprar pólizas de vida? Sí, hazlo, esa es una muy buena decisión, pero darles la aplicabilidad de hombre clave te va a beneficiar además por dos partes, a ti como el seguro de vida y a tu empresa con el tema fiscal, ¿no? Hay significativos descuentos para el cliente. Si literalmente tú te acercas con una aseguradora a decirle, oye, quiero cerrar este cliente, pero el cliente trae todos estos ramos, las aseguradoras están dispuestas a hacer otro tipo de precio. Cuando te dicen, oye, ¿cuántos ramos tiene? Y eso le llaman reciprocidad. Oye, ¿cuántos ramos trae entre todo lo empresarial y lo individual? Y puedes alcanzar tarifas más competitivas de lo que alcanzarías si solo traes una de las dos partes. ¿Okay? Hay mayores beneficios en sus productos. Hay estrategias muy interesantes para los empresarios en donde constantemente ellos compran una póliza de gastos médicos para ellos y su familia. Como son empresarios, son gente de capacidad económica alta y compran seguros de gastos médicos en configuraciones premium. A veces compran de compañías offshore como Bupa, Pan American o Best Doctors y pagan mucho por ellos y sus familias. Llegan a pagar por 5 integrantes 600 o 700 mil pesos, ¿no? Si tú ya tienes algo de experiencia vendiendo la pyme, le ofertas una póliza corporativa donde le dices que se suba él y su familia, él como titular y su familia como dependientes, y que suba, por ejemplo, tan solo a su grupo de directores o de gerentes, que pueden ser 4 o 5, ¿no? GNP, por ejemplo, te permite que desde 5 titulares configures una de gastos médicos corporativa. Entonces tú le dices, oye, con el mismo dinero que ya gastabas nada más por tu familia, cambiando de estrategia, donde si te migras al corporativo, vas a gastar lo mismo, vas a tener un seguro premium para ti y tu familia, pero habrás beneficiado a tu grupo directivo, ¿no? Habrás subido con el mismo dinero a 4 o 5 personas más. Es mucho más valor por tu dinero y además es deducible de impuestos, ¿no? Y además contribuyes al tema de clima organizacional, ¿no? Hay muchos factores de por qué es valioso para el empresario migrar de individual a corporativo, ¿vale? Y bueno, ¿qué hay que hacer para venderles? En nuestro caso, lo que hicimos fue primero entender qué compran. O sea, hicimos un análisis de si fuéramos ellos, nosotros nos asumimos como empresarios, qué quisiéramos o qué nos es importante, qué nos genera valor como para que estuviéramos dispuestos a comprar, ¿no? Y lo dividimos en dos. Les voy a presentar un análisis. Esto lo he presentado en otras ocasiones, pero me parece de verdad muy valioso. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está en pantalla? Un celular, ¿no? Eso es lo que es. ¿Qué hace? ¿Qué hace ese teléfono? Comunicar. ¿Qué más? Tomar fotos. ¿Qué más? Cotizar y trabajar, ¿no? Déjame llamarles multifuncional, ¿no? Tiene múltiples funciones, pero para mí el valor real no es ni qué hace, sino qué significa. ¿Qué significa ese teléfono en particular? Muy bien, muy bien. Interesantísima la respuesta, ¿eh? Interesantísima la respuesta, absolutamente cierto. Hay un estudio, hay una revista en Estados Unidos, de las más reputadas en tecnología, que se llama Wired, que hace comparativos de teléfonos. Yo tengo por ahí, no lo pude traer, pero tengo por ahí un artículo donde compararon el modelo más pro de iPhone contra el modelo más pro de Samsung y contra el modelo más pro de Huawei y de HTC. Y en el comparativo comparan todo, resolución de la pantalla, duración de la batería, autonomía, velocidad de procesamiento, todo. Las dos marcas que salieron muy superiores fueron HTC y Huawei, muy por arriba de Samsung y de iPhone, ¿eh? O sea, el dispositivo en términos técnicos, en términos de tecnología, son mejores que iPhone. Y en precio son 3-1. Es decir, el iPhone cuesta 3 veces más que lo que el mejor modelo de un Huawei, ¿no? ¿Cuál es la razón de por qué estamos como consumidores dispuestos a pagar 3 veces más por un producto que es inferior en capacidades? Lo que dijo la señora, que el 80% de nuestra decisión de compra de todo lo que compramos se sustenta no en lo que es el producto, no en lo que hace, sino en lo que significa para nosotros.
¿ok? Si ustedes entendieran, si nosotros entendiéramos esto, entonces comprendemos bien que el negocio de Disneylandia no es vender tickets para un parque. Lo que te venden es diversión y fantasía, ¿no? Y que en la misma lógica, tú no vas a un hospital a comprar medicinas, vas porque quieres restablecer la salud, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos hicimos, oye, cuando un cliente compra un seguro, ¿qué está comprando entonces? Porque no está comprando pólizas en realidad, ¿no? Está comprando tranquilidad, ¿qué más? Seguridad. La realidad es que lo que los clientes compran de manera general es la salud, la estabilidad o la tranquilidad de que la salud de su familia, de ellos y de sus colaboradores está blindada. Están comprando patrimonio, están comprando tranquilidad, estabilidad, están comprando objetivos, porque las pólizas son el mejor mecanismo para garantizar que las cosas pasen. En realidad, si tú analizas de fondo, lo que el cliente está comprando son sus sueños, personales o empresariales, pero son sus sueños. Si esto lo llevamos más a profundidad, para mí, en conclusión, les estamos ayudando a cuidar los aspectos más sensibles e importantes de su vida y de sus empresas. Por eso es que es tan fácil venderles a los clientes, porque en realidad tú lo único que estás haciendo es apelar a lo que a él ya le representa lo más importante de su vida, ¿no? Es un tema de cómo lo explicas, cómo lo acercas, pero en realidad el cliente ya le da esa ponderación. El cliente en sí mismo ya está ahí. Para venderles también hay que entender qué los motiva a comprar. Nosotros hicimos unos análisis, incluso contratamos varios consultores expertos que nos ayudaron a hacer esto, pero nos permitió entender mucho. Me voy a hacer un poco para atrás para señalar esto. Lo que ven del lado izquierdo, la primera columna del lado izquierdo, son los tipos de segmentos que descubrimos que existían, es decir, cómo se clasifican los clientes en sí mismos, qué necesidad es la que quieren cubrir, o sea, qué es lo que requieren como tal, y cuál es su comportamiento de compra, cómo lo compran, ¿ok? Y descubrimos que habían tres, en el caso de clientes individuales, ojo, ahorita voy a hablar de empresarios, de empresas. En individuales descubrimos que habían tres drivers o motivadores de compra: miedo y seguridad, aspiración y estatus. Hay muchos que compran aquí. Y hay un tema cultural. Voy a recorrer rápidamente cada uno de ellos. Aquel que compra por seguridad o por miedo, lo que quiere, o sea, lo que en su cabeza hay, en su corazón hay, es solo que quiero estar protegido. Busca el mejor precio si no ha tenido siniestro. Si ya tuvo siniestro, ya sabe que el precio no es lo más importante, ¿no? Y busca reaccionar a un evento. Lo que quiere es tener la certeza de que si algo pasa, va a tener con qué hacerle frente, ¿no? ¿Y cuál es su comportamiento? Bueno, pues busca un proveedor de seguros, pero compra transaccionalmente. Ahorita van a entender ese concepto de transaccionalmente. Y está primordialmente motivado por la emoción. ¿Cuál emoción? El miedo. Compra por eso, ¿ok? Hay otro que compra, como dice Cleo, por aspiración, estatus. Su necesidad es eso: trascendencia, pertenecer, ser alguien a través de lo que compra, ¿no? A mí no me toca hacer un juicio de valor ahí, no lo comparto, pero hay mucha gente que compra por esto, ¿no? ¿Y qué necesita? Este ya no compra transaccionalmente, este sí busca un asesor que le venda consultivamente, que entienda sus necesidades, que entienda su perfil, que entienda sus objetivos y que le haga un traje a la medida, ¿no? Y está primordialmente también motivado por una emoción de pertenencia y de estatus. Y el tercer bloque es el cultural, que es aquel que compra por estabilidad y por utilidad, porque le ve valor auténticamente a los seguros. Este está primordialmente motivado no por la emoción, sino por la razón. Estos son los clientes que en su familia siempre han tenido seguros. Sus padres tuvieron seguros, sus abuelos tuvieron seguros y él entiende el valor. Ha vivido viendo el efecto de los seguros. A lo mejor a él le pagaron la carrera con una educacional, alguna vez que su padre chocó ya usó el seguro y lo vio. Estos cuates ya entienden el valor de los seguros y no compran por emoción, compran por razón. Entienden el valor y la eficiencia económica que los seguros representan, ¿no? Aquí, los que están aquí abajo, los que lo ven por estabilidad y utilidad, son típicamente estos clientes que ya entienden estos conceptos, ¿no? De eficiencia o de sustentabilidad. Y bueno, pues cumple con una inercia porque lo entiende, porque culturalmente están ya en su entendimiento, ¿no? En su cosmovisión. Ahora, ¿cuáles son las razones de compra de los empresarios? El pasado es cómo compran las personas físicas. Algunos puntos se comparten, ¿no? Pero los empresarios tienen otras razones para comprar. Hace rato les decía que la primera es obligación. Obligación en dos sentidos: contratos que sus clientes les dicen solo te compro, solo te contrato tu servicio si me ofreces seguros en el contrato, ¿no?
de cosas que puedan suceder y que tú tienes que garantizar que puedes responder. Y la otra es leyes que se los exigen. Entonces, estos compran, una de sus razones de compra es obligación. Otro bloque es conciencia y seguridad. Son clientes que entienden el riesgo de perder, ¿no? O el valor positivo y no lo entienden como un gasto, sino lo entienden como una inversión. Entienden perfectamente bien que es mucho más conveniente tener un seguro y que en caso de un siniestro, la póliza responda a que ellos le hagan frente. Y los empresarios viven mucho ahí, entonces es mucho más eficiente tener un seguro que estar haciéndole frente de tu bolsa a todos esos aspectos. Y luego hay unos que compran por trascendencia, estos son de verdad los más bonitos, sí son cuates conscientes, algunos pueden hacerlo por estatus, esta necesidad de pertenecer, y me ha tocado, como dijo la señora Clotilde, literal, que yo voy con un cliente que me recomendó un amigo de él que también se dedica a lo mismo y me pregunta, ¿cuánto compró mi cuate? Tal, pues yo quiero uno mejor. Así, literal, el que compró, yo quiero el que sigue, ¿no? Y también lo hacen los que son mucho más conscientes, gente yo creo que con mucho más madurez emocional y racional, por responsabilidad social. Saben que cuando compran seguros están actuando responsablemente con el entorno, con la sociedad, con sus colaboradores, con su familia, y ese es el fundamento de por qué compran, auténticamente compran por eso. Y para mí hay una cuarta categoría que engloba quizás varias de las anteriores, que es literalmente por amor. Lo que quieren es garantizar, egoísta o no egoístamente, sus sueños. Es decir, me ha costado sangre, sudor y lágrimas crear mi negocio, crecerlo. No solo es que dependo de él, sino que auténticamente amo lo que hago porque me ha tomado, es como un hijo, hay que criarlo, hay que crecerlo, hay que cuidarlo, ¿no? Te ha dado muchos dolores de cabeza y lo que quieren es garantizar que pase lo que pase, su empresa va a continuar. Lo que los está moviendo es el amor a su negocio, el amor a todo lo que representa su empresa para ellos. Y por eso aseguran todo lo que tiene que ver con el negocio, ¿vale? Para nosotros fue fundamental definir un mercado meta, lo que les decía hace un ratito. A mí me parece equívoco que se generalicen los pymes. Los pymes son un mundo y un submundo del submundo inmenso. Para nosotros la estrategia estuvo en definir dentro de los pymes a quién íbamos nosotros, ¿no? Porque son muchísimos, literalmente son cientos de miles de entidades económicas y nos dimos cuenta que el prospecto ideal, cualquiera que ustedes definan en su estrategia, en su mercado natural, en su contexto, ¿no? Pero debe de tener tres cosas, un prospecto ideal. Cumple con el perfil que yo haya definido en términos de tener el nivel socioeconómico que yo quiero, en términos de estar en el nicho que yo quiero. Ustedes saben que Eric Canedo, el campeón de vida individual en GNP, que ayer comí con él, este año vendió humildemente 24 millones de vida individual, ¿no? Pero hubo un año donde vendió 34 millones de vida individual. Pero una de las razones por qué él es tan exitoso es por esto, porque él tiene un nicho de mercado perfectamente definido, donde se especializó y donde lo hace extraordinariamente bien y probablemente mejor que nadie, ¿no? Que son los futbolistas. Él le vende fundamentalmente futbolistas, ¿no? Y lo ha hecho muy bien, lleva 5 años siendo el pentacampeón en esta compañía. Pero fue por esto, porque definió un mercado meta con un nivel socioeconómico de un nicho en específico, que en este caso son futbolistas, ¿no? Y en mi caso, cuando estoy buscando empresarios, pues sí, que sean empresarios, ¿no? Ahora, el otro aspecto importante es pues, que sea accesible. De nada me sirve definir un mercado al que no tengo acceso. Debe ser viable de tener un acercamiento efectivo. A mí me podrían interesar los actores o los políticos, pero pues si no conozco a nadie y no tengo manera de llegar a ellos, pues se queden ganas, ¿no? Tiene que ser un nicho en el que yo sepa que tengo de alguna manera la posibilidad de acercarme y al menos de tener un contacto efectivo, ¿no? Y la tercera, y para mí la más importante de las dos anteriores, que sea una persona que tiene poder de decisión, que quiera, que deba o que pueda, ¿no? Luego de pronto tienes clientes lo dijo la señora Clotilde hace un ratito, un cliente que de verdad se muere de ganas por comprar un seguro, pero no le alcanza, auténticamente no le alcanza, ¿no? Pues ¿para qué quieres un cliente con tantas ganas? Si no le sale el dinero de la cartera no lo puedes cerrar, o viceversa, con mucha lana, pero no quiere. El cliente que tiene dinero de sobra dice sí, pero no me interesa, ¿no? Pues tiene que ser un prospecto que cumpla con estas tres cosas. Sé que suena bastante obvio, pero a nosotros nos sirvió muchísimo y solamente vamos a una cita si previamente cumple esto, en lo que nosotros definimos, ¿no? Cada quien puede definir ahí sus parámetros. Ahora, ¿qué se requiere para empezar con una estrategia de venta cruzada entre el empresario, o sea, la persona y la empresa? Pues en realidad, para mí, no es muy diferente de lo que ustedes ya saben hacer o de cómo aprendieron a vender persona físicas o individuales.
O sea, acuérdense de su primera vez. ¿Qué tuvieron que hacer para empezarle a vender a las personas físicas? Pues es un proceso bastante simple, no digo que simple en términos de cuando lo ejecutas, sino simple en sus elementos, ¿no? Pues lo que hiciste fue capacitarte en el producto, después capacitarte en el proceso para poderlo cotizar, emitir y demás. Después identificaste un mercado, tú definiste a quién le querías vender esas pólizas de gastos médicos o de vida individual, en fin, creaste una metodología de venta que es la que has venido aplicando y que has venido perfeccionando y que te va dando tus números en ventas, etcétera, 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 ¿no? Pues la realidad es que, oye, si yo le quiero vender ahora a la empresa, ¿qué tendría que hacer para empezarle a vender a las pymes? Pues es un poco el mismo flujo que seguiste en persona física, no es realmente diferente. Lo primero para mí es cree que puedes hacerlo. Rompe el paradigma de que es difícil, rompe el paradigma de que te va a demandar mucho, cree que lo puedes hacer. Para mí es el paso 1, decídete a ejecutar, vive la curva de aprendizaje que tiene cualquier proceso, no el de seguros pyme, sino el de cualquier cosa en la vida, y además lo viviste en persona física. Tampoco cuando empezaste a vender gastos médicos y vida individual te salió a la primera, te equivocaste, perfeccionaste, aprendiste, ¿no? Entonces vive esa curva, ¿no?, lo más rápido posible, echa a andar lo que aprendiste, equivócate un montón de veces, corrige, perfecciona y replica, que es un flujo súper obvio y es el mismo que seguimos en persona física, nada más que ahora aplicarlo para las empresas. Te va a tomar el mismo esfuerzo, o sea, no es ni más complejo ni menos complejo. Yo puse aquí, oye, ¿qué tan difícil es venderle a una pyme? Para mí, tan difícil o tan fácil como venderle a una persona física. Lo que te ha costado venderle a una persona física es igualito, no es más complejo. No es más complejo, sigue los mismos pasos que se aprende un producto, aprende un proceso, lo echo a andar, hay curva de aprendizaje porque me voy a equivocar, voy a aprender, voy a perfeccionar y luego voy a replicar y replicar y replicar, replicar, que es como hoy ya son ustedes expertos en venta individual. No tiene nada de diferente, ¿eh? Nada de diferente el proceso, ¿no? Para mí sí es cuestión de voluntad y compromiso que te decidas hacerlo. Solo debes de creer o sea, de querer y creer que puedes. Yo esto lo denomino querer. O sea, yo quiero creer que puedo hacer esto, ¿no? Y que lo puedo lograr. Obvio, no nos salió bien al principio, nosotros tardamos algunos años para ir perfeccionando, pero fue dando resultados. Voy a terminar con un módulo que para mí es el más importante, no importa si eres vendedor de persona física o de persona moral, o en nuestro caso que combinamos ambos mercados. Para mí, Isaac, la clave de por qué te puede ir bien en algo que puedes hacer, me parece que tiene que ver con el autoconcepto, con qué crees de ti. Y porque creo mucho en esta frase, lo que pensamos de nosotros mismos pues determina en qué nos convertimos. Si yo creo que no puedo ser un vendedor de pyme, no lo voy a hacer nunca, nunca. Si yo creo que lo puedo hacer, les garantizo que lo pueden ser. Como en algún momento, antes de que fueran agentes individuales, no creyeron que podían ser agentes de seguros, ¿no? Y en el momento en que lo creyeron, pues vean si ya están aquí. Y hoy son parte de la fuerza de ventas más selecta de una de las aseguradoras más grandes, ¿no? En México tiene cerca de 70,000 claves, cédulas activas de intermediarios, o sea, agentes de seguros. Y aquí en este campamento vemos 1,800. O sea que en la proporción de, pues esta fuerza de ventas es una fuerza de ventas selecta, es decir, es lo mejor del país. Pero ¿qué tuvo que pasar para que llegáramos aquí todos? Que en algún momento nuestro autoconcepto sí cambió, ¿no? Sí creímos que lo podíamos hacer. Con esta chart termino un poco acerca de nuestro despacho, nos llamamos Waspert. Nuestro porcentaje de conversión en ventas, cuando vamos a empresas, cerramos 6 de cada 10, que nos sentamos con clientes, 6 de cada 10 los podemos cerrar, y cuando son personas es 9 de cada 10. Hoy tenemos cerca de 250 clientes pymes en cartera, alrededor de 140 millones de pesos en primas. No solo vendemos seguros, intermediamos otros productos financieros como crédito y como inversiones, pero nuestro core de negocio son los seguros. En cartera global, entre inversiones y crédito, administramos activos por poco más de 400 millones de pesos como empresa, ¿no? Pero en seguros tenemos hoy 140 millones, en primas, ¿no? Son un poquito más de 16,000 asegurados en la totalidad de la cartera, y este es el dato del que más orgulloso me siento del despacho. Tenemos 95% de conservación de toda nuestra cartera desde que nacimos. O sea, literalmente, por ejemplo, cerramos 2018, hicimos el corte y de toda nuestra cartera se cayeron 3 clientes el año pasado. 3, ¿no? Yo creo que este es el dato más importante para quien se dedica a seguros, porque en nuestra chamba es un negocio de revolvencia, ¿no? De lo que se va acumulando, ¿no? Que es lo que más dinero te da.
Entonces cuidamos mucho no traer dinero por la puerta de adelante y que se nos escape por la puerta de atrás, ¿no? Porque pues sí, a traer un montón de nuevos, pero si se te están cae y cae los de renovación, pues ¿no? En el total puedes hasta terminar perdiendo dinero. Cuidamos mucho este dato. Para mí no hay disyuntiva. Cuando yo tengo que decir a qué le doy prioridad, si a un cliente actual o a un posible cliente nuevo, nunca hay disyuntiva, ¿no? Siempre se atiende al cliente actual. Ese vale más que el cliente nuevo, aunque valga el doble, ¿eh? Es decir, oye, voy a ir a ver un prospecto que vale 300,000 pesos de prima versus ver la renovación de un cliente que vale 100,000 pesos. Me quedo a ver la renovación de cliente que vale 100,000 pesos. No voy a ver al prospecto de 300,000. El prospecto puede o no convertirse, el cliente ya es cliente. Es decir, ya paga, ya ha estado aquí, ¿no? Yo prefiero cuidar al que ya está que salir a buscar uno. Idealmente tratas de hacer ambas cosas, pero si tengo disyuntiva, siempre voy a cuidar primero la renovación. Siempre, ¿no? Y bueno, esto es como está la contribución a nuestros ingresos hoy. En el despacho, 55% de nuestros ingresos vienen por persona física y 45% de persona moral. Hay un dato que le contaba a Mario ahorita antes de que entrara, no lo lograron tener mi equipo, pero más o menos cuánto de mi cartera, de mis clientes, llegaron por ser venta cruzada. Es decir, cerré la empresa y luego cerré el empresario, viceversa. Más o menos 60% de mis clientes o 70% son así, son de venta cruzada. Para que se den una idea del valor que te genera tener los dos mercados, ¿no? Es decir, que el 70% de mis prospectos yo no los salgo a buscar, ya son del mismo mercado natural, ¿no? Por supuesto, cuido mucho que cuando me acerco a una persona física, sea empresario, para que después pueda ver su empresa, ¿no? Dentro de la segmentación que yo les dije para hacer un mercado meta, nosotros tenemos como requisito que idealmente sea empresario, porque entonces después le vamos a ofrecer todo el servicio para su empresa, ¿no? Nosotros somos Waspert y gracias. Si tienen preguntas o algo, a sus órdenes. Hola, muy buen día. Olimpia Olivera. Yo apenas estoy incursionando en esta parte de los pymes y quisiera que me regalaras, pues no sé, ¿qué sería lo primero que tendría que yo trabajar para tocar puertas en pymes? Un poco lo dije, en ti. Si tú, o sea, para mí la base de que lo puedas lograr sí va a ser que creas en ti, que trabajes en ti y en el autoconcepto, en creer que lo puedes hacer y que que generes un anhelo de hacerlo, que auténticamente te emocione y te motive a hacerlo, si le encuentras valor a lo que escuchaste y sobre todo si te ves en el largo plazo como una persona exitosa haciéndolo. Es decir, a mí me emociona mucho porque el nivel de conversaciones que puedo tener con los clientes es de otro nivel, son empresarios de buen nivel, es gente muy preparada, gente con muchos recursos, gente con mucha experiencia. Lo que más me gusta de mi trabajo a mí es la reunión con ellos, el aprendizaje que tengo de sus negocios y de cómo entienden el mundo y lo exitosos que son. Yo adoro esas reuniones, adoro ir a comer con ellos y a cenar con ellos, tener citas con ellos, es la parte que más me gusta, en la que más me emociona. Es decir, un poco que le encuentres sentido y propósito a lo que haces. Te prometo que todo lo demás va a venir por añadidura. Es decir, si tú auténticamente trabajas en el autoconcepto y te ves como una gente exitosa haciendo esto, todo lo demás lo vas a desdoblar. Te vas a meter a cursos, vas a prospectar, vas a hacer tu segmentación, vas a hacer estrategia. Todo lo demás va a venir por añadidura, como ha sucedido en tu vida en todo lo que has logrado. Para mí la clave es que cambies el autoconcepto y que creas que lo puedes lograr. Si vas a arrancar, eso es para mí lo más importante. Felicidades. Muchas gracias. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Activa la campanita, dale like y comparte. Gracias.